Suene la trompeta. Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar. Alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan. Que en tus manos se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Yo, soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado. No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado. Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir. Su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levante la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el agua a caminar. No me rindo al fracaso, volveré a comenzar. Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz. Soldado del pacto, jamás seré un desertor. ¿Cómo renunciar a tan grande honor? Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento, yo continuaré, confiado estaré, lucharé hasta el último aliento. Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz. Y esta guerra ya fue ganada hace más de 2000 años en la cruz. Oh man. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes eres rey.
A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra. Siempre ha sido. Siempre ha sido sostenido. El que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y
tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Tu amor nunca falla. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón y deseo aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y esa sangre que es un hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Bendiciones, amados, buenos días. Qué gozo estar en la presencia del Señor y qué gozo que ustedes ahí en su casa, en su hogar, hayan apartado este tiempo especial para que la presencia de Dios entre en sus hogares, para ser bendecidos. En esta hora vamos a saludar a la persona que tenemos ahí a nuestro lado y vamos a decirle, a cortar, a quebrantar ese espíritu argentino
Vamos a decirle a esa persona que ahí está a nuestro lado: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Y si estás ahí solo en tu casa o en el lugar donde te encuentras, dile: Señor, gracias porque soy hecho a tu imagen. Amén. Es hermoso cuando nosotros reconocemos que somos hechos a imagen de Dios y que Dios nos ama. Amén. Vamos a orar y a colocar este tiempo en manos del Señor y a pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestros hogares y acondicione este momento de manera especial. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el invitado de honor a nuestros hogares, Señor, a este lugar, a nuestra vida, que seas tú preparando nuestro corazón, que traiga revelación divina a través de tu Espíritu Santo y que seas tú bendiciendo nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entrar y nuestro salir. Que la gloria tuya resplandezca en esta hora sobre nuestros hogares y que ángeles guerreros y ángeles ministradores se tomen este sitio. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú estás en medio de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar en la presencia del Señor. Aquí en Colombia, el 20 de julio es el Día de la Independencia. Y es un tiempo en donde se conmemora, se recuerda toda la muerte de aquellos soldados que perecieron durante la independencia, durante la guerra, pero también se recuerda y se honra a los soldados que hoy están presentes día a día, están peleando, están en combate y están guardando la seguridad nacional. Es un tiempo en el que se honra a estas personas por su labor que ha sido tan esforzada y tan valiente. Pero también es un tiempo para que nosotros recordemos que también hay unos soldados que están día a día en nuestras iglesias, que están en los diferentes lugares, que están en línea de batalla, peleando las batallas espirituales, que aparentemente no tienen un uniforme físico, pero hay un uniforme espiritual que ellos cargan todo el tiempo y son los intercesores, son aquellos líderes que están en línea de batalla peleando día a día las cosas espirituales. Amén. Porque antes de que las cosas lleguen a lo físico, que se haga lo físico, lo espiritual ha tenido que ser ganado. Amén. El pasado 11 de julio hubo una convocatoria a nivel en la ciudad de Barranquilla, en donde hubo 18 horas de oración, en donde todo el departamento del Atlántico se unieron diferentes pastores y estuvieron ahí orando en diferentes horarios, orando, intercediendo por la ciudad. Y esto es de admirar, es donde estamos llamados como iglesia a estar orando e intercediendo por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestros hermanos en la fe, pero también por nuestra ciudad, por nuestra nación. Entonces es un tiempo para bendecir al Señor y darle gracias al Señor por esos soldados que están en lucha, están en pie de batalla día a día. Amén. Pero también necesitamos saber qué necesita en ese ejército del Señor, qué se necesita hacer. ¿Qué se necesita hacer para ser un soldado del Señor? Y vemos que esto es importante, así como físicamente a nivel nacional. Un soldado debe tener diferentes características, debe reunir requisitos, debe tener un entrenamiento. Los soldados de Cristo y los soldados del Señor pues también tenemos que reunir esos requisitos y que haya unas características. Hay gente que se enrola en el ejército por patriotismo, otros lo hacen por carrera, otros lo hacen por pasión, pero hay otros también que lo hacen porque se han visto afectados por las negligencias o por las injusticias que han habido en sus vidas o en su familia y deciden hacer parte, ser ese granito de arena que aportan para bendecir o para pelear por las injusticias o para pelear por determinadas cosas. Y así el soldado de Cristo también. Nosotros hemos sido, nos han arrebatado a nuestras familias, nos han arrebatado finanzas, nos han arrebatado muchas cosas el enemigo. Y es hora de que nos pongamos en pie y que nos levantemos a ser esos soldados con un corazón valiente. Quiero que miremos la Biblia en Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 y 9.
Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vemos aquí que el Señor le dice a Josué, cuando muere Moisés, Josué queda a cargo de dirigir al pueblo de Israel. Y me imagino el temor que había en el corazón de este varón en ese tiempo, de enfrentar, de tener más de 2 millones de personas, comenzar a adiestrarlas y llevarlas a la tierra prometida. Amén. Entonces el Señor le dice, esfuérzate. Es lo que vemos nosotros en la palabra. En medio de este tiempo, el Señor nos está diciendo a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces es aquí donde usted y yo tenemos que ver, por lo que está pasando en nuestra nación, lo que estamos viviendo en este tiempo, el Señor nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y tenemos que tener un corazón con esa disposición de valentía. Y tener valentía no quiere decir que usted y yo no vayamos a tener temor. En algún momento vamos a sentir temor, sino que en medio de ese temor usted y yo vamos a acudir a las fuerzas celestiales del Espíritu Santo y a sobreponernos y a batallar en estos tiempos sobre aquella situación que el enemigo haya puesto a nuestro alrededor. Amén. Y vemos en esta hora que hay un adiestramiento. Para ser un soldado hay que tener un adiestramiento físico, amén, pero para ser un soldado espiritual también es necesario. Y uno de los primeros puntos que vamos a ver es qué se necesita en medio de este adiestramiento. Primero es una posición de atención. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vemos aquí que en el ejército del Señor, aún así el Señor dice que tenemos que estar en posición de escuchar. Amén. Y entonces nos va llamando en la posición físicamente. Los batallones son llamados, las diferentes líneas son llamadas y tienen que presentarse, y ellos tienen un grupo y tienen un nombre que se les ha establecido. Algunos le dicen grupo, compañía, soldados, batallón, tienen diferentes nombres que se les ha dado, pero estas personas tienen algo en común, que cuando ellos están en esa línea tienen que estar dispuestos a escuchar cuál es la orden que se les va a establecer, la orden que se les va a dar. Y nosotros como cristianos tenemos que estar atentos y tenemos que estar con los oídos abiertos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A veces el Señor nos está hablando, pero estamos como que tan distraídos en el día a día, en las aflicciones, en situaciones, que hacemos caso omiso a lo que el Señor nos está dando, a esa orden que el Señor nos está dando. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos de las órdenes del Señor, amén, y tenemos que prepararnos para escuchar, amén. Esta es la primera posición que se le va enseñando al soldado en este tiempo de adiestramiento, amén. Entonces tenemos que tener pendiente que lo que vamos a hacer es la orden del Señor. No podemos salir a divagar, a hacer cualquier cosa. Tenemos que ir a las órdenes específicas que el Señor nos ha dado, amén. El segundo punto es la disciplina. Vemos que en todo carrera militar, llámese fuerza aérea, fuerza naval, llámese ejército, en fin, en todas estas carreras tiene que haber una disciplina. Y nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos en las cosas del Señor. Amén. Vemos aquí que
por causa de uno, estábamos en la semana pasada estuvimos hablando, por causa de un primer Adán entró el pecado al mundo, pero vemos que por causa de Jesús entró la redención. ¿Y fue por qué? Porque Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a disciplinarnos en las cosas del Señor. Y como buen soldado de Cristo, en medio de esta disciplina, nosotros tenemos que ir aprendiendo cuáles son nuestras armas espirituales. En el ejército normalmente se les enseña a los soldados a manejar el arma, a limpiarla, a armarla, a desarmarla. Y todos los días esta es una labor que ellos tienen que hacer constantemente, porque tienen que estar adiestrados para la batalla. El cristiano tiene que disciplinarse en la oración, en leer la palabra del Señor, en buscar esos tiempos de ayuno y de comunión con el Señor. Porque muchas veces nosotros estamos enfocados en nuestra necesidad, en los problemas, en el día a día, pero se nos olvidan esas disciplinas espirituales en las que tenemos que ejercitarnos. Imagínese usted a un soldado en medio de una batalla que no sepa manejar su arma, que no sepa cómo cargarla, que no sepa cómo se arma, cómo se limpia. Igual, usted y yo no podemos decirnos cristianos cuando no sabemos y cuando no leemos la palabra del Señor. Esta es nuestra arma día a día y usted y yo tenemos que ejercitarnos en ella, orar, disciplinarnos en la presencia del Señor. Amén. Número 3, hay una forma también, algo que se les va enseñando a los soldados y es el andar. Amén. Y en el andar, en el marchar, van a haber tres puntos especiales. Hay 3 formas de marchar. La primera forma es marcar el paso. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Vemos aquí algo importante. Cuando comienzan a entrenar en esta parte, en el ejército, están todos en línea, están todos ubicados en línea y están marchando en el mismo puesto. Hay un grupo, hay un batallón, hay unas personas que están ahí haciendo un circuito. Entonces, la palabra nos dice que si 2 o más se colocan de acuerdo, entonces nos colocamos de acuerdo y estamos en ese tiempo de oración. Nos estamos moviendo en el mismo sitio. Amén. Entonces, estamos quietos, pero no quiere decir que estar quietos es dejar de hacer lo que tenemos que hacer diariamente. Nos estamos moviendo en el mismo sitio, esperando que nos den la próxima orden. Entonces, en este paso del marchar, vemos una segunda orden que da, es doble paso. Amén. Y en este doble paso, ¿qué significa? Significa que hay que agarrar de ritmo. Tienes que ir a una velocidad un poco más rápida y vas marchando y te devuelves. Das un doble paso ahí mismo. Amén. Entonces, quiere decir que la situación que estás enfrentando, lo que estás tratando de resolver, tienes que hacerlo a un ritmo un poco más rápido, en la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a darte la próxima orden, tú estés preparado. Y la tercera orden que dan es paso rápido. Vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Y cuando nos da el Señor esta orden de paso rápido, nosotros tenemos que correr en la visión que el Señor nos ha dado. Ya primero estuvimos en marcar el paso, estuvimos adiestrándonos ahí en ese primer espacio. En el segundo espacio era el doble paso. Ya vamos a una velocidad un poco más rápida, ya estamos más ejercitados,
ya nos sentimos fuertes para cargar todo el equipo, hemos estado adiestrados en eso y ahora en este tiempo, en ese paso rápido, usted y yo tenemos que correr con todo el equipo y estar dispuestos a obedecer la orden que se nos ha dado, la visión que se nos ha enviado. Amén. Entonces no nos podemos entretener en ninguna situación que esté a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos que correr. Y cuando el Espíritu Santo nos dice apresúrate, apresúrese. Hay un testimonio de una hermana que una vez estaba comentando de que el Señor le había dado una orden para comprar un terreno. Y entonces ella fue y el terreno se lo estaban dando a un precio más o menos razonable. Pero esta mujer se puso a otra vez, se puso a dar vueltas, no hizo las cosas al momento que el Señor le dijo. Y cuando otra vez fue y se acercó, ya el terreno había aumentado casi en una tercera parte de lo que le habían pedido anteriormente. Y entonces cuando ella le pregunta al Señor, le dice: Señor, pero tú me dijiste. Y el Señor le dice: sí, pero no fuiste obediente y no fuiste en el momento que te dije. Entonces muchas veces perdemos oportunidades en nuestra vida porque no identificamos la voz del Señor y no identificamos que cuando el Señor dice paso rápido, corre, vea la visión, tenemos que hacerlo de acuerdo al tiempo que el Señor nos está estableciendo, no al que nosotros creemos, sino a lo que Él dice. Amén. Entonces, si hay una visión, tenemos que obedecer, aunque nos parezca irrisorio, aunque nos parezca imposible. Recuerde algo, el Señor no se equivoca, Él va más allá de los tiempos y Él ve lo que usted y yo no vemos. Vamos a Habacuc 3:19, por favor. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Entonces vemos aquí en este mismo espacio que nos dice que Jehová es el que va con nosotros. Vamos a tener de pronto dudas en nuestro corazón. ¿Y cómo voy a subir? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pero recuerda algo, Él es nuestra fortaleza y Él nos va a dar esa agilidad para correr, para ir como esa gacela, superando los obstáculos y llegar a las alturas que Él nos ha establecido. Amén. No vamos solos, vamos de la mano del Señor. Amén. Número 4, vemos algo importante, responsabilidad. Amén. Tenemos que aprender que así como el ejército, cada uno de los soldados tiene que tener una responsabilidad. Nosotros como ejército de Cristo tenemos que aprender a ser responsables. En el ejército ellos se despiertan y a las 5 de la mañana tienen que estar en línea, presentarse. Después a las 8 se presentan otra vez para su trabajo, para las actividades que van a hacer durante el día. Y después a las 6 de la tarde se presentan otra vez. Entonces, y aunque haya terminado, entre comillas, su tiempo de labores, ellos tienen que estar presentes. Aunque estén de vacaciones, tienen que estar disponibles para cuando les sea llamado. Igual nosotros, el ejército de Cristo, tenemos que estar disponibles cuando el Señor nos llama. Imagínense, y hay momentos que el Señor nos llama a las 3 de la mañana y nosotros muchas veces decimos y tratamos de dormirnos, nos ponemos la cobija, nos volteamos de lado y el Señor nos está diciendo: hey, despierta. Y nos está llamando y entonces estamos muchas veces ASP, ausentes sin permiso. Recuerde algo, el Señor no se limita a nuestros tiempos. Él nos puede llamar a la hora que quiera. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando se le llama a un soldado en algún tiempo y no está disponible? Ellos tienen una sanción, ¿ya? Y entonces no pueden quedar sin contestar y es una sanción muy grave. Y entonces les ponen ausentes sin permiso. Usted y yo no podemos ser ASP. Como soldados de Cristo, usted y yo tenemos que estar disponibles todo el tiempo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor llamó a Adán. Y vemos que ya Adán había pecado. Y dice que se escondió. Muchas veces nosotros no enfrentamos nuestra responsabilidad. Ojo. Muchas veces estamos buscando culpables y a quien echarle la culpa por la situación que han pasado. Y nos escondemos del Señor. Recuerda, cuando tú y yo le fallamos al Señor, tenemos que aprender a ser responsables. Y tenemos que ir a la presencia del Señor y a asumir nuestro pecado y decirle: Señor, he fallado en esto. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que asumir, tenemos que ser responsables y tenemos que dar ejemplo a los que están a nuestro alrededor de nuestra responsabilidad. Entonces muchas veces nos quejamos porque nuestros hijos de pronto están echándole las culpas a todos, pero tenemos que empezar a examinarnos nosotros si nosotros también estamos buscando culpables en nuestros errores. Entonces, ojo con esta parte, tenemos que ser responsables. Y recuerde algo, que hay un Dios que nos ama, que está dispuesto a perdonarnos y que no importa en aquello que hayamos fallado, si usted y yo nos arrepentimos y llegamos a la presencia del Señor, Él es perdonador. Amén. Él nos va a perdonar y como ese Padre amado nos va a restaurar y nos va a llevar de la mano. Entonces, una vez como soldados que hemos aprendido, que se han aprendido estas disciplinas básicas en el entrenamiento, vemos que se va pasando a otro nivel y el segundo nivel es autoridad y dominio. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Es mi deseo que como iglesia nosotros tengamos claro cuál es la autoridad que nosotros tenemos. Amén. El Señor nos ha dado un espacio amplio para nosotros ir ejerciendo esa autoridad que Él nos ha dado. Pero el enemigo nos ha tenido acorralados, nos ha tenido en un corralito y nos ha tenido ahí ubicados con el día a día, con diferentes situaciones, y busca desgastarnos y cansarnos para que usted y yo no miremos más allá y no veamos todo ese sinnúmero de cosas a las que el Señor nos ha dado autoridad para ejercer dominio. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor nos ha dado dominio sobre la tierra, bajo la tierra, nos ha dado dominio en las aguas, bajo las aguas y sobre las aguas y en los aires. Y el enemigo nos ha querido tener limitados nada más en nuestros núcleos familiares, en nuestro lugar donde nos movemos, cuando tenemos una amplia zona para nosotros ejercer dominio. Vamos a Proverbios capítulo 10 versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Amén. Entonces, una vez que nosotros identificamos dónde es que nosotros tenemos dominio, vamos a empezar a ejecutar en esas diferentes áreas donde tenemos ese dominio. Pero ¿qué hace el enemigo a nuestro alrededor? Nos llena de dudas. Recuerde algo, una de las formas para que usted y yo no nos dejemos llenar de dudas es la disciplina. Recuerde algo, la disciplina va siendo fortaleza para destruir las dudas. Es como la física. Si usted coge un lápiz en este momento y usted lo tira, físicamente la disciplina física dice que el lápiz tiene que caer, el lapicero tiene que caer por la gravedad. Entonces, cuando usted y yo tenemos una disciplina espiritual, decimos, la palabra me dice esto y el resultado, según lo que me dice la palabra, si yo obedezco, debe ser este. Entonces, hay una disciplina ahí establecida que usted y yo sabemos que no va a ser contraria. Entonces, eso nos va ayudando a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos disciplinado en la palabra y tenemos una autoridad dada
dada por el Señor y vamos a darnos cuenta que el resultado tiene que ser el que dice la palabra. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Una de las formas con las que el enemigo ha jugado con la humanidad es haciendo deidades en los aires, en la tierra, en las aguas. ¿Y por qué los ha hecho? Para restarnos autoridad. Y usted y yo tenemos que saber, por eso es que el Señor dijo en su palabra que no debíamos hacer imagen en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas. ¿Por qué? Porque Él solamente es Dios. Amén. Y el enemigo ha querido distorsionar a todo el mundo, a la humanidad, ha querido distorsionar el poder de Dios y la deidad de Dios con diferentes deidades. ¿Para qué? Para restarnos autoridad. Entonces usted y yo tenemos que tener claro en quién creemos. Amén. Y vemos en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces vemos, cuando hablamos de autoridad, vamos a ver aquí, número 1, autoridad en los aires. Amén. Fíjense la autoridad que el Señor nos ha dado, tan grande que nosotros, así como lo hizo Jesús, podemos reprender lo que está en los aires. Podemos reprender a toda deidad que esté sobre los aires. Cuando vemos las deidades establecidas, una de esas vemos es el dios griego Zeus, que habla de las potestades de los aires. Pues sepa algo, Jesús es el que reprende y limpia los aires en la atmósfera. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted y yo estamos investidos de esa autoridad, nosotros podemos hablar y podemos reprender aún los aires y lo que esté pasando a nuestro alrededor. Podemos reprender lo que está pasando en nuestro entorno. Toda propagación la podemos reprender. Pero si nos colocamos en línea de batalla como soldados, y como vemos, el enemigo nos va diluyendo todos estos, y que no estemos atentos a lo que el Señor nos está mostrando y nada más nos enfoca en ese corralito, en nuestro hogar, en el lugar donde estamos, y nada más estamos viendo el entorno, pero no vemos todo lo que tenemos para conquistar y la autoridad que tenemos para conquistar. Hace algunos años en la iglesia en Miami iba un huracán para allá, no recuerdo cuál era el nombre, si era el María o algo así que iba, y toda la iglesia en Miami se reunió y como se convocaron a ayunar, a orar, y estuvieron una semana en eso. Y dice que este huracán se desvió y se fue deshaciendo y no tuvo el poder que supuestamente venía a destruir. Entonces, una iglesia unida, y cuando no estamos desenfocados podemos hacer grandes cosas. Entonces, no nos dejemos entretener. Hay un huracán de noticias que nos están hablando y nos están diciendo la economía. No podemos negar la realidad, pero ojo, podemos declarar quién somos en Cristo, y esos huracanes que están viniendo para traer ruina, para traer escasez, para traer hambruna, para traer pillaje, deben ser, en el nombre de Jesús, deben ser anulados en esta hora como pueblo de Cristo, en el nombre de Jesús. Y tenemos que anular todos estos torbellinos y estos huracanes y lanzarlos a las profundidades del abismo. Amén. Y pedirle al Señor que se establezca el reino de Dios en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra familia. Recuerde, cuando el reino de Dios se establece, recuerde que hay paz, hay gozo, hay provisión. Entonces, establecer el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestra ciudad, es importante. Y hemos dejado, porque nos hemos sentido cansados, y cuando hablo no soy ajena a esta situación. Muchas veces nos estamos enfocando nada más en el día a día y nos vamos dejando que el enemigo nos desenfoque. Otra vez tenemos que enfocarnos.
ser como ese ejército que está en la mira, en línea de batalla, con los ojos puestos en el enemigo y sabiendo que vamos a ganar. Amén. Entonces, número 2, la tierra. Vamos a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, el Señor desde Génesis a Apocalipsis nos está hablando del dominio. Amén. Del dominio que se nos ha sido entregado. Y entonces también en la tierra usted y yo tenemos autoridad sobre todo lo que se arrastra, sobre todo animal y sobre toda circunstancia que hay en la tierra. Tenemos autoridad dada por el Señor, y no solo en la tierra sino debajo de la tierra. Entonces tenemos que ejercer la autoridad dada por el Señor en Cristo Jesús. Y alguno preguntará, bueno, ¿y debajo de la tierra qué tiene que ver? Déjeme decirle algo, hay mucho debajo de la tierra. Hay cosas que se llaman túneles de muerte que van buscando debajo de la tierra a qué casa llegar y para traer muerte sobre determinados lugares. Y no nos hemos dado cuenta. De pronto en su barrio, en algún lugar, usted se dará cuenta que de pronto alguien que se muda, siempre muere alguien en determinada casa, en determinado lugar. Oye, siempre, y de pronto lo hemos escuchado, pero no nos hemos dado cuenta. Y siempre decimos, no, mira, siempre que alguien se muda a ese lugar se muere una persona. Siempre que pasa algo se muere una persona. Entonces recuerde, hay un túnel de muerte y ahí el espíritu de muerte se ha establecido. Y usted y yo tenemos autoridad dada en Cristo Jesús para cerrar todo túnel de muerte que quiera llegar a donde yo estoy. Amén. Entonces, tenemos autoridad dada por el Señor, pues tenemos que ejercitarla. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Recuerden algo sobre serpientes. Recuerden que Satanás en el huerto, ¿qué fue lo que hizo? Se transformó en una serpiente. Tenemos diariamente situaciones que van a estar a nuestro entorno, que van a estar arrastrándose, y usted y yo tenemos autoridad sobre ellas, pero también tenemos autoridad sobre escorpiones. Amén. Y recuerde que el escorpión se mata hasta sí mismo. El escorpión es venenoso y dicen que las picadas de este animal pueden matar a cualquier persona. Pues recuerde, usted y yo tenemos autoridad aún sobre esa situación. De pronto está pasando una situación muy difícil. De pronto le han injuriado, le han metido en un problema grandísimo. Hay una situación que para usted siente que es un escorpión, que es un veneno lo que está a su alrededor. O tiene guerras que tiene a su entorno, problemas de familia, problemas laborales. Pues déjeme decirle, usted tiene autoridad para pisar ese escorpión y anularlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ejercitemos esa autoridad dada en el Señor. Y vamos ahora para en las aguas. Veamos en la palabra en Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Amén. Entonces, vemos cuando hablamos de las serpientes marinas y cuando hablamos de los demonios de las aguas, uno de pronto de los que hemos visto las deidades que tipifican en los griegos, hemos oído del dios Neptuno. Y en algunas ciudades, en algunas naciones, les han entregado esto y han sido de pronto estas deidades colocados en los mares, en las profundidades, y todas estas cosas rindiéndole a estos espíritus, rindiéndoles honor. Recuerden algo, nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que hay demonios de las aguas. Se dice que son los más fuertes y que están en las zonas costeras. Amén. Y que estos espíritus por lo general se personifican en mujeres porque le rinden tributo al vientre, a la procreación.
Y usted y yo tenemos que tener en cuenta que aún en las aguas nosotros tenemos autoridad y en el nombre de Jesús para destruir toda fortaleza que quiera venir contra nosotros. Amén. Contra el pueblo de Dios, sobre todo en las regiones que estamos en las costas, tenemos autoridad dada en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Job 41, versículo 1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Amén. Aquí una vez más nos habla del leviatán, nos habla del demonio de las aguas. Usted y yo solos no lo podemos hacer. Esto lo hacemos bajo la investidura de Cristo Jesús y sellados con la sangre de Cristo. Amén. Entonces podemos ir en contra de todo lo que se está moviendo en las aguas y debajo de las aguas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Es tiempo de que nosotros comencemos a conquistar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y hay una puerta importante que quiero que de pronto la miremos con cuidado. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Esta es una palabra poderosa, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Entonces, vemos aquí que el infierno, el Hades, tiene las puertas abiertas para tragarse a cualquiera. Pero usted y yo no somos cualquiera, somos hijos de Dios y estas puertas no van a tener autoridad sobre nosotros. Amén. Y cuando nosotros entramos a hacer guerra espiritual, en este tiempo nosotros tenemos que cerrar todo tráfico, toda puerta del infierno, todo torbellino que quiera venir contra nosotros. Hay momentos, hay situaciones en nuestras vidas que sentimos que todo va siendo una espiral y que nada avanza, que estamos corriendo, estamos en círculos y estamos en una alta revolución. Recuerda algo, si hay una puerta del enemigo que está abierta, en el nombre de Jesús se va a cerrar. Amén. Porque tú y yo estamos llamados a estar en el tercer cielo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? De pronto alguno dirá, pastora, ¿será que me voy a morir? No. Ubicados en el tercer cielo, en lugares celestiales, es estar ubicado en la paz del Señor, aún en el hogar, en tu hogar, aún en tu sitio de trabajo. No importa la situación que estés pasando, tener esa paz sobrenatural. Y no solo eso, sino que la provisión va a llegar, la bendición va a llegar. ¿De qué forma? No lo sabemos, pero es cuando tú y yo nos damos cuenta de que se abren puertas de bendición y se abren los cielos a nuestro favor. Amén. Entonces, usemos lo que el Señor nos ha dado y pidámosle al Señor que nos dé esa visión para correr hacia donde el Señor nos está mandando. Amén. Número 3, que es muy importante de lo que estamos hablando del adiestramiento, y viene aquí la identidad. Amén. Después que las personas el soldado ha sido ejercitado, adiestrado en lo básico, después que se le ha ido dando autoridad, hay algo que se mantiene constantemente, se les mantiene, y es la identidad. Tiene que reforzarse constantemente. Y está en tercer punto, no porque sea menos importante, sino porque es aquí donde nosotros nos damos cuenta que si tenemos identidad y sabemos quiénes somos, vamos a conquistar y avanzar. Amén. Vamos a Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. El Señor quiere mudar nuestro corazón. Y lo quiere mudar porque el Señor quiere hacer de nuestro corazón un corazón valiente.
que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, sepamos que no estamos solos, que estamos de la mano del Señor y que estamos respaldados. Amén. Así como el ejército, cada soldado sabe que no está solo, que hay una nación que lo está respaldando, hay un ejército que está detrás de cada soldado respaldando. Usted y yo tenemos que saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que si Él pelea con nosotros, vamos a ir a una victoria segura en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante que nosotros, así como el soldado hace juramento a la bandera, nosotros como soldados de Cristo tenemos que hacer juramento a permanecer en el Señor y saber que a quien le rendimos cuenta y que todo lo que hagamos es para Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos una batalla, tenemos una conquista, tenemos una lealtad que es hacia Cristo. Amén. Entonces vemos aquí que al soldado se le va reforzando, su identidad. Y quiero que vayamos a la palabra y veamos Romanos 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta, número uno, que somos libres. ¿Y somos libres por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros y es el que intercede por nosotros. Amén. Hay una película muy conocida que habla sobre Escocia, cuando estaban en las peleas con la independencia de Escocia y esto. Y hay un tipo que a pesar de que lo están matando, él grita libertad. A pesar de que en ese momento le están dando el máximo castigo que se le daba a un rebelde. Y él aún así iba a morir y grita libertad. Hoy usted y yo tenemos que tener en cuenta que somos libres en Cristo. Aunque nos veamos encerrados en diferentes circunstancias, recuerde, somos libres en Cristo. Y lo primero que el enemigo nos toma cautivo es nuestra mente y nuestro corazón. Y usted y yo tenemos que recordar en quién somos libres. Amén. Y no importa lo que el enemigo nos esté diciendo, usted y yo somos libres. Amén. Número 2, somos hijos. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Número 1, somos libres. Número 2, somos hijos de Dios. Entonces tenemos una identidad. Y como hijos tenemos un territorio, tenemos una herencia que el Señor nos ha dado. Amén. Una autoridad que nos ha sido entregada. Entonces, vamos reforzando la identidad en Cristo. Número 3, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Entonces, retomamos. Número 1, somos libres. Número 2, somos hijos. Y número 3, somos perdonados. Amén. Entonces, está estableciendo el Señor nuestra identidad en Él. Entonces, cuando el enemigo venga a sacarnos los trapitos sucios, usted y yo le tenemos que decir al enemigo, un momentico. Y tenemos que reconocer que somos perdonados por Cristo. Y esto es mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos sido perdonados y tenemos una autoridad dada por el Señor para anular cualquier obra del enemigo que venga contra nosotros. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, número 4, Él murió por nosotros. Amén. Entonces, si el enemigo te ha dicho, porque a veces el enemigo nos viene y nos bombardea,
si te ha dicho que estás solo, que estás sola, que no eres amado, que no hay quien haga nada por ti, recuerda algo: Cristo murió por ti, por amor. Amén. Entonces, estableciendo y teniendo clara nuestra identidad como soldados del Señor, nos damos cuenta que el enemigo no hay nada que pueda hacer contra nosotros, porque Dios está delante. Amén. Pero tenemos que creerlo y tenemos que ser fortalecidos en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y para esta parte, vemos de la identidad, hay algo muy hermoso que el Señor hace. Y el Señor nos va animando a través de su palabra. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y vemos aquí que el Señor nos anima en medio de la palabra. Y le dice aquí a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor a través de Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, pero esfuérzate que en la gracia del Señor. No es en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas nos agotamos, nos cansamos. En estos días llegó un momento en que me sentía muy cansada, muy agotada, y de pronto me metí en la presencia del Señor y le dije: Señor, necesito ser recargada por ti. Y el Señor es el que nos va renovando y nos va fortaleciendo, y de una forma sobrenatural yo sentí que me fue dando nueva fuerza, y al día siguiente no amanecí siendo la misma persona. El Señor, cuando usted y yo nos colocamos delante de Él y le confesamos nuestras debilidades, le decimos: Señor, necesito de ti, dependo de ti. El Señor es majestuoso, es poderoso. Y recuerde que el Señor cada mañana nos va a dar la fortaleza que usted y yo le pidamos. Recordemos siempre esforzarnos en el Señor y que sea Él el que nos fortalezca a través de su Espíritu Santo. Así como el soldado necesita fortalecerse y en las mañanas debe comer unas alimentaciones que le entregan, recuerde algo: usted y yo espiritualmente necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos un alimento sólido, y esa es la palabra. Vamos a Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vemos aquí lo que nos dice la palabra. Necesitamos estar en la presencia del Señor. En medio de este tiempo de pandemia hay un cansancio físico, espiritual, compromisos que cumplir, facturas que pagar, tantas cosas que hay alrededor. Pero hoy el Señor nos está diciendo: es en mi presencia donde tú vas a ser renovado. Amén. Entonces cada mañana recordemos entrar en su presencia y abrir nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos. Hablar con Él. No hagamos un monólogo, porque muchas veces hacemos un monólogo. Simplemente decimos todo lo que tenemos que decir y cerramos y nos hemos ido. Dejemos que el Señor nos hable. Dejemos que Él comparta con nosotros un tiempo especial. Y tú y yo en ese tiempo vamos a ser renovados y fortalecidos si permitimos que Él lo haga. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Vemos aquí, así como el ejército necesitan, cada uno de las carreras militares tienen unos uniformes que los identifican. Usted y yo necesitamos colocarnos la armadura.
Usted y yo necesitamos vestirnos todos los días del Señor. Recordemos, nosotros no podemos ponernos a estar vestidos de civil, porque a diferencia de los ejércitos del mundo que de pronto tienen unos horarios establecidos, el enemigo está trabajando 24 horas al día. Y usted y yo tenemos que estar con ese uniforme puesto. Y ese uniforme se nos puede abollar, la armadura se nos puede abollar, puede tener alguna fisura. Y tenemos que decirle al Señor, cuando identifiquemos esa fisura, esa abolladura, Señor, sé tú subsanándola con la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, porque necesito estar fortalecido en ti. Amén. Ahí donde tú estás, en este momento, antes de continuar, quiero que levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, necesito nuevas fuerzas. Necesito que tu poder sobrenatural esté sobre mí, sobre los míos, Señor. Y necesito que renueves mi armadura. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor se agrada cuando tú y yo tenemos un corazón humilde y sencillo. Cuando le abrimos el corazón y le decimos cómo nos sentimos. Amén. Vemos ahí mismo en la palabra, en 2 de Timoteo, capítulo 2, vemos el versículo 2 que nos dice. Vamos a repasar. 2 y 3, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a estos hombres fieles, sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Es importante que usted y yo ayudemos a otros y le enseñemos a otros. Como buenos soldados, nosotros tenemos la obligación de ir guiando a aquellos que apenas van llegando, para ir adiestrándose en las batallas, en las diferentes batallas. Amén. Pero también hay algo importante que nos dice el versículo, pues dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que recordar que diariamente tenemos luchas. Cuando se habla de un soldado, recuerden algo: cuando nosotros nos imaginamos o nos hablan de un soldado, nosotros ¿qué es lo que enfocamos de una vez? Un campo de guerra, un entrenamiento. Yo todavía no me hago la idea de que cuando decimos soldado nos estamos pintando a un tipo en un resort tomando jugo de piña. Creo que esa no es la idea que tenemos de un soldado. Muchas veces como soldados en Cristo, nosotros nos estamos quejando de lo que estamos pasando. Y recuerde algo: hay un enemigo continuamente. Pero en medio de ese tiempo y en medio de esa batalla, usted y yo podemos tener paz en Cristo Jesús. Vamos a pelear batallas, vamos a tener penalidades, van a suceder cosas a nuestro entorno, pero tenemos que tener un corazón para ir de la mano del Señor, avanzando, sabiendo quiénes somos. Y aún en medio de estas circunstancias vamos a poder gozar algo, y es de la paz, sabiendo que el día de mañana será mejor. Amén. Y entonces el Señor nos va fortaleciendo a través de su amor, a través de su palabra, porque Él necesita que usted y yo tengamos un corazón valiente. Él necesita que usted y yo avancemos y que animemos a otros para que vayan en esta batalla ganando victorias. Amén. Esa victoria que el Señor ya nos ha entregado de antemano. Amén. Hoy podemos levantar bandera de victoria en Cristo Jesús. Y de pronto me dirás: no he peleado esa batalla, no he recibido esa herencia. Pero sabes que tú y yo lo tenemos que tener en nuestro corazón. Quiero que vayamos a Josué, capítulo 14, versículos 10 y 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Amén. Quiero que vayamos otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Entonces, el punto número 4 es mantenga la concentración. Entonces dice que ninguno que milita en las cosas en las cosas de Dios se enreda. Y muchas veces nosotros nos dejamos enredar, pero veamos algo importante. ¿Qué pasó con Caleb? Caleb, el Señor le dio una palabra. Y pasaron 45 años. Y Caleb peleó muchas batallas. Pero batallas para conquistar herencias ajenas. Ni siquiera eran las de él. Y duró 45 años aún en línea de batalla peleando. Pero este varón confiaba en la palabra que Dios le dio. Y vemos cómo él llega ante Josué reclamando la herencia que le había sido dada. Amén. Pero no porque él, y fíjense, dice que tiene 85 años. Y dice que peleaba y aún era fuerte. Imagínense un hombre de 85 años asumiendo armas de guerra, y no las de ahora, que sea un rifle, una pistola, etcétera, sino armas de guerra, espadas, escudos y toda esta indumentaria que tenían en esta época. Y dice que aún así peleaba. Pero ¿sabe por qué? Porque él no era su brazo, era el brazo del Señor el que lo fortalecía. No iba con su fuerza, era con esa fuerza que le daba el Señor para seguir adelante. Es tan importante que usted y yo tengamos en cuenta que el brazo de Dios es el que va a pelear con nosotros. El brazo de Dios es el que está con nosotros y que vamos a superar estos tiempos de la mano del Señor. Amén. Y estas batallas las vamos ganando de la mano del Señor. Y vemos que aquí este varón no había recibido la herencia. Pero quiero que miremos versículo 13 y versículo 14 de Josué 14, por favor. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había conseguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén. Y vemos aquí que este varón peleó 45 años. De pronto ahí donde usted ha peleado muchas batallas ajenas. De pronto dice, mire, yo oro por el hijo de Julanita y ya él conoció a Cristo. O oro por la sanidad de tal persona y tal persona es sana y de pronto yo no he sido sano, o mi papá no ha sido sano, o un familiar mío no ha sido sano. Y veo que de pronto intercedo por otras personas y voy ganando batallas, pero de pronto he visto que las mías no las he ganado. Que todavía no he visto los resultados. No se desanime. El Señor está con usted, está conmigo. Hemos peleado de pronto muchas batallas ajenas. Pero recuerde algo, si Dios dijo, se cumplirá. Y hay una herencia para usted y para mí. No tenemos que desanimarnos. Tenemos que saber que es de la mano del Señor que usted y yo vamos a conquistar. Y solo de la mano de Él nosotros vamos a levantar una bandera de victoria. Y vemos aquí que Josué bendijo a Caleb. Usted y yo necesitamos eso, la bendición de Dios. Si la bendición de Dios está con nosotros, nuestra herencia es segura. Amén. Si la bendición de Dios nos ha alcanzado, usted y yo ya hemos conquistado. Por eso no debemos desenfocarnos. Debemos saber que de la mano del Señor vamos a conquistar esas batallas. Por eso dice, como buen soldado no militante, no te enredes en las cosas del mundo. Van a haber muchas cosas que nos van a querer desenfocar, que nos van a querer enredar. Pero recuerda, tú y yo tenemos una herencia. Amén. Y tenemos la bendición de Dios. Ahí donde estás, si de pronto no has aceptado al Señor, de pronto es la primera vez que nos escuchas o escuchas un mensaje así, tú dices, yo quiero ser de esa parte, yo quiero ser de ese ejército de Dios. Yo quiero vivir esas victorias. Yo quiero avanzar de la mano del Señor.
Te invito a que ahí donde está, vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí donde estás, vas a hacer esta oración conmigo. Si quieres en esta hora pasar de nivel, de pronto habrás dicho, he hecho muchas cosas, pero no he visto un propósito en mi vida. O de pronto he trabajado mucho, me he cansado, me he agotado, pero necesito un brazo poderoso que esté del lado mío. Vas a hacer conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Padre, hoy te pido que perdones mis pecados, que me laves con la sangre de Cristo, que limpies mis vestiduras y que me renueves a través de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser esforzado y valiente, Señor, para seguir y caminar en tu perfecta voluntad. Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a ser, Señor, un hombre, una mujer de un corazón valiente, Señor. Y te pido que tu ADN absorba, anule y reemplace mi ADN, Señor. Que quite toda iniquidad, todo pecado, toda rebelión. Y que sea tu Espíritu Santo fluyendo ahora en mi vida. Y me fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres hijo de Dios. Y que hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, el cielo está de fiesta. Amén. Y si ahí donde tú estás, tú ya aceptaste al Señor, estás en la congregación, pero dice, me siento cansado, estoy fatigado. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos renueve. Amado Dios, aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Somos tu ejército, Padre. Hoy necesitamos que nos renueves, Señor. Que nos des nuevas fuerzas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos y renovándonos para conquistar. Señor, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, para ponernos en las líneas de batalla donde tú nos has llamado. Y danos la sabiduría que viene de tu Santo Espíritu, Señor, para discernir cuando tú nos hablas, Señor. Padre, hoy te pedimos de manera especial que nos reconfortes. Señor, hoy te pedimos que reconfortes a nuestros hijos, Señor. Aún en el día a día, Señor, los niños, Señor, están aquí haciendo tareas, cumpliendo compromisos, pero han tenido que estar encerrados, Señor. Hoy te pedimos que les dé fuerza, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Señor. Que les dé fortaleza a nuestros ancianos, Señor. Y que en medio de este tiempo sientan tu amor, tu misericordia, Señor. Que sean renovados, Señor. Y que muy pronto, Señor, en esta hora, se abran puertas de bendición para tu gloria sobre nuestra ciudad, sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Padre, gracias te damos de antemano, porque sabemos que tú tienes el control de esta situación y que nada hay desapercibido en tus manos, Señor. Padre, en esta hora recibimos la bendición que tú tienes para nosotros. Pon tus manos en posición de recibir y recibe la bendición que Dios tiene para ti. Dile, Señor, aquí estoy. Hoy recibo lo que tú tienes para mí en este tiempo. Y no solo eso, Señor, sino en el nombre de Jesús, ordeno al enemigo que me devuelva 7 veces lo que me ha robado. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Las puertas de bendición se han abierto sobre mi familia, sobre mí, sobre los míos, sobre mi ciudad, Señor, sobre mi nación. Y hoy, Señor, me fortalezco en ti, en tu brazo poderoso, en tu diestra de poder. Y te doy gracias, Señor, porque en Cristo somos renovados, fortalecidos. Y porque hoy levanto bandera de victoria
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, corone de gracia, de favor tu hogar, tu familia, y que esta semana sea una semana de prodigios, milagros y bendiciones en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para cerrar vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar por Colombia, para que sea el Señor tomando control y dominio absoluto de nuestra nación. Ahí donde tú estás, repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora colocamos delante de tu presencia nuestra nación, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo esta nación y que se abran puertas de bendición, Señor, sobre Colombia. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, todo lo que no sea tuyo sea atado y echado a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor, Señor, esté sobre esta nación. Que hagas de esta nación una nación próspera, una nación bendecida, una nación con principios, con valores, una nación, Señor, que sea bendecida en todas las áreas. Colocamos delante de tu presencia, Señor, a nuestras autoridades y las bendecimos desde este lugar en el nombre de Jesús. Te pedimos que les des sabiduría para gobernar, Señor. Te pedimos, Señor, que les des fortaleza, Señor. Y te pedimos que seas tú tomando control, Señor, de toda decisión que se tome en esta nación, Señor. Te oramos, Señor, por las fuerzas militares, Señor, para que tu protección divina esté sobre ellos, Señor. Para que les des sabiduría, Señor. Y para que ejerzan, Señor, en esta hora, con tu fortaleza, Señor, la labor que ellos necesitan hacer. Guíalos, guárdalos, protégelos, Señor. Y te pedimos, Señor, por nosotros, Señor, como ciudadanos. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos a honrar y a bendecir, Señor. Y que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación y de bendición para nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Lava nuestra boca, Señor, y no permitas que digamos palabras necias que sean ataduras para nuestra nación. Bendice a Colombia, Señor. Bendice a los ciudadanos, Señor. Bendice, Señor, en esta hora, esta nación, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias y te pedimos que venga tu reino y que se haga en Colombia tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que